Muy buenas noches, discúlpenos la demora, siempre a veces pasan estas cosas, yo sé que nos ha pasado, ¿cierto? En algún momento, pero bueno, ¿qué tal si oramos y le colocamos en manos de Dios este tiempo, esta charla? Que sea un tiempo bien especial, que sea un tiempo también de reflexionar y poder aprender de los expertos, de los que tienen experiencia en temas tan importantes, tan relevantes como lo es la familia. Así que, ¿qué tal si cerramos los ojos y elevamos una oración? Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque hoy reconocemos que tú estás con nosotros, que hoy tú, Señor, estás en este lugar. Gracias porque las adversidades también, Señor, tú las usas, Señor, para moldearnos, enseñarnos que en medio de toda situación, Señor, tú tienes el control. Ayúdanos a disfrutar este tiempo, este espacio, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, tenemos un tiempo bastante especial esta noche. Tenemos una charla con expertos, con Snyder, con Pastor Jesse. Ya voy a saludarles, a presentarles. Y quisiera que juntos estuviéramos y que juntos charláramos en este espacio. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo van a participar ustedes? A lo largo de la charla, de las preguntas que ustedes van a estar resolviendo, la idea es que ustedes también se involucren haciendo preguntas. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ustedes simplemente van a levantar su mano y se le va a entregar unas hojas para que alguno de los del equipo la recoja y nos la haga llegar. ¿Listo? No, perdóname, ya no va a ser a través de la hoja, discúlpenme, sino va a ser a través del grupo de WhatsApp. ¿Sí? A través del grupo de WhatsApp ustedes escriben sus preguntas y allí ya Kevin me las envía para que yo también tenga conocimiento de ellas y pueda hacerlas llegar también a ustedes. ¿Listo? Entonces, bueno, bienvenidos Snyder, Pastor Jesse. Quiero presentarles a esos dos grandes hombres de Dios, grandes referentes de la materia. Y bueno, quiero presentarles por qué les digo, por qué los trato de esta manera. Pastor Jesse es un profesional con una gran trayectoria en el campo de la psicología y el ministerio pastoral. Hizo sus estudios de pregrado en psicología, lo que le proporcionó una sólida base en el entendimiento del comportamiento humano y las dinámicas familiares. Además de esto, completó una maestría en terapia familiar sistemática. El pastor Jesse tiene una experiencia en el ministerio pastoral y en la enseñanza de más de 35 años y ha servido como pastor y maestro en diversos contextos y durante 10 años fue maestro también del Instituto Bíblico de la Misión Panamericana de Colombia en Vianí. También tenemos el gusto, el placer de que el pastor hace parte de nuestra gama de docentes que tenemos en el instituto y pues dicta la materia y el seminario de familia cristiana. Pastor, bienvenido, que tal si le damos un aplauso al pastor, gracias por aceptar esta invitación. Además también nos acompaña Snyder. Snyder es profesional polifacético, ya que tiene una amplia formación académica y experiencia en diferentes áreas. Inicialmente obtuvo su título de pregrado de comunicación social y periodismo, por eso cuando hablo ustedes de una lo reconocen. Eso también le brindó una sólida base en el ámbito de la comunicación y en el periodismo, pero decidió expandir sus conocimientos y perspectivas al obtener una formación teológica, graduándose como teólogo en la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia. Además de esto, completó una maestría en intervención social en sociedades del conocimiento. Y esta formación le ha brindado una perspectiva integral sobre cómo abordar los desafíos y oportunidades que surgen en la sociedad actual en relación con el conocimiento y la intervención social. Tenemos también el gusto de tener al profe Snyder
dentro del instituto como uno de nuestros profes, dictando materias como el joven y la tecnología, seminario también de acompañamiento pastoral para los abusos tecnológicos y el seminario de prevención del suicidio. Profe, también bienvenido y también un fuerte aplauso para el profe. Bueno, la temática que vamos a estar abordando en el día de hoy es acerca de la familia. La familia. ¿Qué reto, qué desafío nos presenta la sociedad actual, una sociedad posmoderna, una sociedad, como diría también Bauman, modernidad líquida, ¿cierto? ¿Qué desafío nos presenta para la familia este tipo de sociedades? Y nosotros como iglesia estamos llamados a cuidar la familia. Entonces quisiera preguntarles y empezar por ahí, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante el cuidado de la familia? ¿Por qué es tan importante la familia para nosotros como cristianos y para nosotros como sociedad? Bueno, buenas noches para todos y los que están apreciando la transmisión virtual. Bueno, la familia, sin lugar a dudas, es importante. Número uno, porque tiene la imago Dei. Cuando la palabra dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La imagen de Dios fue puesta en la familia. Por eso el interés de Satanás de alterar el concepto de familia, ¿no? El ataque que hay en la familia. Además, la familia pues es la base de la sociedad, ¿no? La sociedad comienza, es decir, estaba Adán, ¿no? Solo, y ahí no había sociedad. La palabra sociedad viene del latín societas, ¿no? Que significa compañía. Entonces la sociedad surge cuando aparece Eva, ¿no? Y la sociedad entonces comienza con esa primera institución, y de ahí la importancia que atendamos la familia, ¿no? Es algo tan fundamental. Okay. Bueno, no, es que él es no, yo comparto también la idea de que es una de las formas que más en crisis está hoy en día, ¿no? Es sorprendente cómo ese proyecto de modernidad que tú mencionabas hace un momento, que hoy en día es tan poco visible, sino por el contrario, que nos trae consecuencias en muchos campos tan negativos. La familia hoy en día está en riesgo, ¿no? Que lo que se suponía era el sustrato que le permitía a la sociedad establecer las bases para proyectarse y poder ser sólida, no está. Es increíble hoy en día cómo se distorsiona, se desconfigura, también lamentablemente como hoy cualquiera y cualquier forma y cualquier tipo de integración termina afirmándose que es una familia. Entonces, indiscutiblemente es un campo que nosotros como cristianos debemos reflexionar, debemos defender, debemos fortalecer, porque indiscutiblemente, como muy bien lo decía el pastor Yesid, es parte del diseño de Dios, ¿no? La única cosa que ve Dios en medio de la creación que no es buena es que el hombre esté solo, que haya ese individualismo. Entonces una sociedad que está promoviendo la fractura en la familia indiscutiblemente está evidenciando la necesidad de intervenirla oportunamente. Gracias. Y hablando precisamente de esa ¿cómo que te dijiste? El término que utilizaste, vincular, creo que fue lo que dijiste. Nosotros como sociedad hoy presentamos o vemos a una familia más desvinculada emocionalmente, ¿cierto? Vemos a papás con hermanos, papás e hijos, entre hermanos, nietos, más desvinculados emocionalmente. Entonces, ¿cómo, o no sé si podríamos hablar de alguna formación en cuanto a la vinculación de las emociones? No sé si podríamos hablar de algo así. Sí, Daniel, claro.
Sin duda, ¿no? Sin duda que la palabra nos da luz sobre la formación y la educación emocional de la familia. Un pasaje como es Efesios 6:4, en la versión tradicional dice, y vosotros padres no provoquéis a ira. La ira es una emoción. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. La Nueva Traducción Viviente dice, padres no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Entonces, fíjese que ahí la palabra nos habla de la vida emocional familiar. Una que yo como padre, y por ahí con una mala emoción, no provoque a ira a mis hijos, ¿no? Entonces, habla de alguna manera de una dinámica. Dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Me remito, y pensando en que evidentemente tiene que haber una formación emocional en la familia, en los hijos, me remito al rey David y a sus hijos. Y estudiando un poquito, la vida del rey David es una vida fascinante, es una vida intensa. Yo creo que para muchos de nosotros es uno de nuestros personajes favoritos por lo que representa. Pero viendo la vida familiar de David, pues hay varias cosas que uno puede apreciar allí. Permítame aludir particularmente al caso de los hijos. El caso de Adonías, por ejemplo, que en Primera de Reyes capítulo 1, versículo 5, nos muestra que Adonías trató de dar un golpe de estado a su padre. Adonías, que era hijo de una señora de nombre Agit, o sea, era medio hermano de Salomón, hijo de papá de David. Adonías sabía que Salomón era el sucesor de David, pero Adonías intentó darle un golpe de estado a su padre, ¿no? Y el asunto es que nunca recibió corrección por parte del rey David. Es lo que dice el versículo 6 de Primera de Reyes capítulo 1. La traducción lenguaje actual dice, David nunca había corregido a Adonías ni le había preguntado por qué hace esto o aquello. Cuando la palabra dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, la palabra disciplina viene del griego paideia, que significa educación, entrenamiento, tutoría, ¿no? ¿Se acuerda de la palabra paidagogo, conductor de niños, de donde hablamos de pedagogo, pedagogía? David no ejerció eso con sus hijos, porque la disciplina entraña la formación de emociones en los hijos. Y David nunca corrigió, nunca reprendió. Y estudiando un poquito de Agit, yo infiero que Agit era de esos niños que para conseguir las cosas hacían pataleta, o como llamamos en criollo, berrinche, porque nunca fue formado emocionalmente, ¿no? Manipulaba con pataleta, con berrinche. Y cuando no se forma y se levantan así, esos hombres saben manipular a su esposa después y hacen pataleta de otra manera, pero lo hacen. Amnón, el otro hijo de David, un poquito la radiografía de la familia de él, se obsesionó por su hermana Tamar. Amnón, hijo de David, se obsesionó por ella y la abusó sexualmente. Ahora, el abuso sexual es grave, pero cuando el abuso sexual tiene el carácter del incesto, de ser incestuoso, pues es muchísimo más grave. Y en este caso Amnón se obsesiona por Tamar, la abusa sexualmente. Y yo puedo mirar a este hombre, yo lo llamo a Amnón el caprichoso e ilimitado, ¿no? No había límites para él, no tuvo límites. Porque cuando no se educa en las emociones, el niño y después el adulto no conoce límites. No fue enseñado al respecto en casa. Cuando David oye que su hija Tamar había sido abusada por su hijo Amnón, dice la palabra, al enterarse de eso, el rey David se enfureció,
Sin embargo, no quiso castigar a su hijo Amnón porque era su hijo preferido, el mayor. Déjeme hacer aquí un paréntesis que no lo tenía pensado. En una conferencia que llamo Enemigos de la Familia. Uno de los enemigos de la familia, tener hijos preferidos. Ese es un paréntesis. Caso típico, la familia de Isaac y cómo su esposa prefería a Jacob y cómo Isaac prefería a Esaú. Y ustedes recordarán que luego Esaú pensó matar, en fin. Entonces, retomando, este hombre Amnón nunca tuvo límites y no lo corrigía y ni siquiera lo corrigió después de esto que pasó tan lamentable, porque era su hijo preferido, el mayor. Y tenemos un último caso, el caso de Absalón, otro hijo de David. Y Absalón, cuando se entera, le dice a Tamar: ¿ha estado contigo mi hermano Amnón? Y ella le dijo: sí, no te preocupes, cálmate, relájate. Y vino a su corazón el deseo de matar a su hermano. Y anidó eso en su corazón. Nunca supo procesar emociones porque David no formó ese carácter en sus hijos. Nunca supo lo que era el perdón. Y un día lo mandó matar. Digamos, lo mató, aunque por mano de otros, ¿no? No supo procesar el odio, el resentimiento, en fin. Pero además de eso quería el poder. Se rebeló, quiso darle golpe de estado a su papá y cometió parricidio, es decir, mató a su padre en su corazón, si bien Dios no entregó a David. Pero David tuvo que, como decía mi madre, pagar escondederos a peso, porque su hijo Absalón lo quería matar. Ilimitado como el que más, abusó de las concubinas de su padre, a los ojos, dice la Biblia, a la vista de todo Israel. Querer matar al progenitor, dice, si no todo, mucho. ¿Dónde radicó esto? Que los hijos conocieron a David como el rey, pero nunca lo conocieron como el papá, porque David nunca se vinculó emocionalmente con sus hijos, nunca. Y cuando no se educa emocionalmente a los hijos, no se educa en el comportamiento. Cuando los hijos aprenden a manejar las emociones, aprenden a comportarse. En este caso ellos no sabían de comportamiento. Su conducta era desbordada por todo lado. Bueno, hay más que hablar, pero... Muchas gracias, pastor. Y me surge la pregunta desde la tecnología, ¿cómo la tecnología también ha afectado, o más bien, qué podemos hablar de positivo y negativo de la tecnología en esto de la vinculación de las emociones dentro de la familia? Bueno, me gusta eso que tú mencionas de lo positivo y lo negativo, ¿no? Porque los que me conocen saben que cuando hablamos de la tecnología yo soy muy insistente en decir que no salgamos a perseguir lo tecnológico, que tenemos que entender que la tecnología proviene de Dios, es una bendición dada por Dios, es algo que Dios ha dado para solventar las consecuencias propias de una caída. El primer acto que hace Dios a un hombre y a una mujer que han caído es enseñarles a vestirse con pieles. Y eso es tecnología, eso es una nueva forma de vestirse. Entonces no podemos perseguir la tecnología. No, la idea no es, y lo digo muy anecdóticamente, no es salir a hacer pactos de eliminación de redes sociales, ni tampoco salir a quemar los celulares, ni tampoco entonces vaya y destruya el PlayStation que tiene en la casa, y entonces de ahora en adelante ahora vamos a volver al siglo XVII y vamos a andar en caballo y nos vamos a dejar crecer la barba. A mí me encantaría tener la barba más larga. No, la idea no es esa, es que la idea no es salir a perseguir algo que proviene de Dios para el bienestar humano. Es nuestra naturaleza caída la que lamentablemente genera que la pongamos en el lugar inadecuado y que empecemos a enfocar la vida y la existencia con ella.
y entre ellos la crianza de los hijos, el fundamento. El pastor muy bien referenciaba a Efesios, ¿no? Disciplina e instrucción. Esa es la función de los padres y de las madres, papá y mamá, instruir, ¿cierto? Y disciplinar. Ahora, nosotros leemos fácilmente instruir, ¿no? Con disciplinar alcanzamos a tener ciertas dudas porque nosotros generalmente, y en esos ejercicios de cambio de lenguaje que vivimos, pensamos que es la nueva forma de decir castigo. Ya no decimos abiertamente yo castigo a mi hijo, yo le volteo el mascareo para el otro lado, como le decían a uno, ¿no? No, y ahora decimos lo disciplinamos. Entonces siempre estamos asociando disciplina con castigo, con correctivo. No, como bien el pastor decía, disciplinar es construir un hábito, disciplina es la rutina, disciplina es caminar permanentemente. Entonces, en el tema de los vínculos, en el tema de las emociones, cuando yo veo el berrinche, la pataleta del muchachito, su natural falta de control frente a las emociones que va desarrollando, ¿cierto? Y le entrego un aparato que automáticamente le está dando información, que automáticamente, y le pongo el video, le pongo el YouTube, algunos hasta evangélicos le ponen mi primera Biblia. Ah, ya la ven, sí, yo soy fanático de mi primera Biblia. No, en mi tiempo era también la del robotcito, que ahorita me olvidó. Ah, esa, muy bien. Entonces, claro, entonces yo le entrego el dispositivo, eso obviamente le genera un estímulo, porque le está dando imágenes, le está dando sonidos, le está dando un mensaje. Claro, él automáticamente, para la manifestación de esa emoción que está sintiendo, toda la química corporal relacionada con ella obviamente cambia y se calma. Entonces, misión cumplida. Hice que el niño se calmara en medio del berrinche. No, lo que yo estoy dándole es una disciplina, un hábito, le estoy enseñando que necesita algo externo a él que le dé el suficiente estímulo psicológico, físico, químico, para que pueda controlar sus emociones. Lo que estoy preparando es un adolescente, un adulto, un joven, que en medio de la crisis, que en medio de la dificultad, fácilmente puede coger un cigarrillo, puede coger o cualquier adicción, porque no ha hecho un manejo adecuado de las emociones. Entonces, el asunto con los dispositivos es que, estoy hablando de los celulares, de las pantallas, es que tenemos que entender que son diseñados para entretener. No son diseñados para el aburrimiento, no son diseñados pensando a que la persona lo suelte, todo lo contrario, están diseñados para que usted los tenga todo el tiempo y se entretenga. Pero si se los entrego yo a un niño que hasta ahora está aprendiendo a conocerse e identificar, estoy desagudizando un problema, no le estoy dando el mecanismo. Entonces, en el manejo de las emociones, particularmente, ese disciplinar e instruir tiene que estar ligado a eso, tiene que estar ligado a que yo no tengo que acortar el camino. La meta no es que él se calme, la meta es que él aprenda a manejar el asunto para calmarse. Es no a no enojarse, el llamado es a no pecar cuando te enojes. Ese es el ejercicio. Entonces, en el tema de la tecnología, especialmente ahí con el manejo de las emociones, es porque muchas veces no entendemos lo que realmente estamos generando. Y estamos impidiendo el desarrollo natural y el pleno integral del individuo que le permita adecuadamente manejar sus emociones. Muchas gracias, Neider. Y hablamos de la responsabilidad de los padres dentro de estas decisiones en torno a la tecnología. Y ahí me surge la pregunta, entonces, ¿también estamos involucrando las emociones de los padres en estas situaciones, en estas decisiones que estamos tomando? ¿Nos puede incomodar por la incomodidad que nos genera el niño tome, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos, o bueno, más bien, cómo manejamos o es necesario manejar también las emociones de los papás en esto de la vinculación de emociones?
conclusiones. Sí, yo doy la primera parte para seguir hablando con el celular. Claro, o sea, es que papá y mamá es el que está creyendo que eso le ayuda, ¿no? Papá y mamá son los que están manifestando las ideas frente a ese ejercicio. Cuando a mí me invitan, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Cuando armamos los talleres e invitamos al tema de manejo de los celulares, manejo de los dispositivos, ¿no? Y entonces hacemos la escuela de padres. Y vienen los papás, ¿no? Vienen súper animados, ¿no? Él es el del problema, él es el que mantiene pegado, ella es la que ya no ve nada más, ella es la que mantiene en Instagram tomando fotos a toda hora, él es el que me vive tomando, publicando todas las cosas, ¿no? Él. Yo dejo que los papás como que se sientan cómodos, que se haga la catarsis. Sí, no, es que es una generación digital. No, sí, es que están, ¿cierto? Pero hay que llevarlos al punto que, venga, ¿quién compró el dispositivo? ¿Quién está pagando el internet? ¿Quién se está endeudando para comprar ese aparato? ¿Y quién está trabajando tanto para pagar la deuda de ese aparato? Hay estudios que han logrado evidenciar que los que más regalan tecnología son los padres ausentes. Son aquellos que quieren desahogar toda su inasistencia con una asistencia tecnológica. Son aquellos que el abandono lo quieren justificar. Por esto es que yo trabajo, para esto es que yo me mato, para que tú tengas lo que yo nunca tuve. Porque él es el que está procesando todo ese, no ha logrado entender las grandes cosas que habían en medio de la escasez, ¿no? Hoy tenemos ese problema. Entonces los papás quieren como, volviendo al tema de la modernidad líquida, quieren como desahogar esas frustraciones económicas materiales y la quieren trasladar a sus hijos. Entonces, por supuesto, primero hay que hacer un trabajo en los papás. No es cierto que ellos necesiten el celular, nosotros somos los que decimos que lo necesitan. El papá es el que dice que necesitan para comer. La mamá es bueno, papá y mamá, son los que dicen que necesita para dormir, que necesita para comer, que necesita para estarse quieto, que necesita para estarse eso. Son los padres. Los hijos no. Los niños están creciendo, están aprendiendo. Necesitan disciplina e instrucción. Necesitan hábitos y enseñanzas. Necesitan acompañamiento y muchas veces mucha paciencia. Son ellos lo que están manifestando, somos nosotros manifestando eso. Bueno, retomando Efesios 6:4, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, relacionado con lo que pregunta Daniel, nosotros los padres somos los primeros que tenemos que saber gestionar nuestras emociones. Deuteronomio 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, y nos dicen los padres, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Es decir, primero tenemos que vivenciar nosotros, ¿no? Para luego enseñarle a nuestros hijos. Mire lo que pasó con David. Absalón mata a Abnón, lo manda a matar. Absalón huye, se va para Jesús y dura por allá 3 años. Y un día Joab, el general, persuade a David para que permita que Absalón vuelva. Y entonces Absalón va, Joab busca a Absalón, lo trae. Absalón va a palacio y le dice al rey, rey, tu hijo está allá afuera. Y le dice, bueno, que se vaya para la casa, no lo quiero ver. Y se va para la casa y dura 2 años más sin ver al papá. 3 años en Jesús y 2 años en Jerusalén, 5 años sin ver al papá. ¿Qué había hecho Absalón? Absalón se había, como decimos en criollo, largado para no ver al papá después de su abuso sexual. ¿Y qué hace David? Responde con la misma emoción, no lo quiere ver. Y ese es un error de los padres que cometemos, ¿no? El niño grita y nosotros lo gritamos.
El niño desafía y respondemos con agresividad. Y entonces somos nosotros los primeros que tenemos que gestionar nuestras emociones con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque si yo, a ver, hablando de las emociones, ¿qué ven? ¿Cómo resuelvo mis crisis con mi esposa? ¿Qué ven los hijos? ¿Que yo la grito? ¿Que ella le hablo y no me responde? Eso están viendo los hijos. Y los hijos aprenden una teoría de Albert Bandura, que la estudia en la Facultad de Ciencia de Educación, Ciencias Sociales, etcétera, que se llama aprendizaje por modelado. ¿Y qué es eso? Aprendizaje por imitación, por observación. Los niños replican lo que ven. Los niños actúan de acuerdo a lo que ven. Y si en casa ven que papá grita a mamá, van a hacer lo mismo. Si en casa ven que yo soy agresivo con ellos, seguramente ellos también más adelante, cuando llegue la adolescencia y se sientan grandecitos, van a hacer lo mismo. Entonces tenemos nosotros, primero con la ayuda del Señor, que gestionar nuestras emociones, decantar nuestras emociones, para que nuestros hijos no solamente aprendan por lo que les enseñamos y les instruimos verbalmente, sino aprendan por modelamiento, por modelado, por lo que ven en nosotros. Muchas gracias. Vamos a empezar con las preguntas que han estado enviando y quisiera empezar con esta, me gustó mucho, que dice, dentro de la posmodernidad, ¿cuáles son los no negociables en la familia? Eso me sonó como a la pregunta de la directora de SUS. ¿Cuáles son los no? ¿Cuáles son los no negociables en la familia? O sea, que se pueden negociar. Lo que no se puede negociar. Lo que no se puede más negociar. complicado. Paso, yo se la dejo a usted preguntas. Bueno, estamos en la época de la posmodernidad, donde si no todo vale, casi todo vale, ¿no? Y hay unos, por supuesto que hay unos no que son innegociables, hablando de el contexto en que estamos, a nivel de familia, ¿no? Hay muchos no que... Uno, dice Efesios, capítulo 6, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bueno, vivimos en la época donde los hijos pueden cuestionar y cuestionan, está bien. Yo no podía cuestionar cuando era niño. Yo recuerdo que mi padre me mandaba a la peluquería, años 71, 72, y era un moñito acá, yo tenía que ir así, y no, hoy los hijos, vaya usted a agarrar ese moño de eso, no, ¿me entiende? Entonces, esas cosas se pueden negociar, pero ¿qué no se puede negociar? El respeto a los padres, ¿me entiende? La obediencia a los padres. No se puede negociar, y tocaste un poquito el tema, Snyder, hablando de las emociones son válidas. Dios nos hizo como seres emocionales. Y yo tengo que enseñarle al niño, a la niña, tú te puedes airar, lo dice la Biblia. Pero lo que no es válido es cómo vas a reaccionar con la ira. Porque con la ira tú no tienes el derecho a golpear a otro, a amenazar a otro, ¿no? Tú puedes tener tristeza y es bueno conectarnos emocionalmente con los hijos. Los vemos tristes, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Estás triste? Sí. ¿Cómo nos conectamos? Yo digo, yo también me he sentido en ocasiones así, pero lo que le tengo que enseñar es que no es válido con la tristeza pensar en hacerme daño. Entonces, el respeto a los padres es innegociable. La obediencia a los padres es innegociable. Los principios de la palabra, ¿no? Tienen su novia, el respeto, no a la fornicación. Y yo me he encontrado casos ya
voy a decir esto porque me los he encontrado, hermanos, y esto me asombra, donde chicos en la iglesia piensan que fornicar entre novios no está mal, que es normal. Yo me he encontrado eso. O sea, es normal, entre comillas, afuera, ¿no? Normal, entre comillas, el novio con la novia. Pero encontrarse uno con chicos adentro, porque los ha permeado la posmodernidad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son innegociables y más en el seno de la familia, lo concerniente a estos principios morales. Bueno, yo agregaría algo que considero que es innegociable, aparte de las formas de violencia y el respeto a los padres. Yo creo que es innegociable la centralidad de Dios en medio de la familia. Es decir, yo creo que hay un error enorme, muy generalizado, lamentablemente también en medio de los cristianos, y es el hecho de que cualquier cosa puede ser el centro de la familia. Y incluso nos hemos dejado contaminar por la idea por ejemplo, del libre desarrollo de la personalidad, por la idea de la libre expresión, por todos estos conceptos de la modernidad y su fracaso, que es la posmodernidad como tal definida, que en últimas no. O sea, yo soy el padre de familia, mi esposa es la madre de familia, nosotros somos los adultos, no son mis hijos. No, o sea, hay un orden establecido, Dios diseñó un orden y hay una clara orientación, lo hemos leído varias veces en Efesios, ¿no? Disciplina e instrucción, enséñales el camino, incúlcalos cuando estés en casa, explícales, háblales, muéstrales. Pero nosotros lamentablemente hemos caído en ese ejercicio de no, explora, no, prueba, no, ensaya. Y estamos llevando a una generación a la hecatombe porque lamentablemente estamos creyendo de plano que el ser humano es bueno en esencia y no estamos contemplando la natural corrupción que tenemos. Tenemos un problema, llamaríamos epistemológico, tenemos un problema de raíz, de fondo. Nuestro corazón no está inclinado al bien. Y un niño lo va manifestando poco a poco y lo va representando en lo más básico. Entonces, yo creo que hay un problema, eso no debería ser negociable. O sea, no, yo soy papá y mamá, no soy perfecto, me equivoco y por eso también te pido perdón cuando me equivoco. Y tengo derecho a equivocarme. Y te voy a pedir perdón cuando me equivoqué. Pero por ahora yo soy la autoridad. Y vamos por aquí porque yo creo y es lo que Dios me ha dado a mí para decirlo. Yo creo que hay un peligro enorme ahí. El tema de quién es en últimas el que determina. Y he visto lamentablemente también casos muy cercanos donde los hijos son el centro y donde toda la vida de la familia gira en torno a lo que los niños dicen. He visto el caso muy cercano de que hasta le pusieron el nombre al hermanito porque la hermanita mayor dijo que se llamara así. O no, ya no hacemos esto, yo no hacemos aquello, ya no vamos a tal lado porque el niño le pareció esto, a la niña le pareció aquello. No, espérense, aquí hay un orden que se está rompiendo. Y estamos generando una idea de sobrepotencia en la juventud que no solamente desvirtúa la trayectoria, la formación, la experiencia, sino que también estamos generando una serie de ensayos y de error que nos va a afectar mucho más. Y eso lo vemos hasta en la política. Es increíble, personas que recién salieron de la universidad ya piensan gobernar una ciudad de 3, 4 millones de personas. Y uno dice, venga, ¿este sí realmente está preparado para gobernar? ¿Realmente
tendrá la capacidad. No, ese es el fruto. Y en nuestro contexto la experiencia no se valora, los ancianos no se aprecian, las canas no se respetan, el pelo transparente, yo tengo que hacer siempre la aclaración, perdón, no se valora. Ya, por fin, hay algunos que la cogieron. Ya hay algunos que cogieron de la... No, tenemos que no negociar eso. No negociar que hay una experiencia, hay una autoridad, hay conocimientos, hay algo más. No es este asunto de que ellos simplemente desenvuelvan la vida y solos por la existencia y sencillamente entonces tomen decisiones experimentando, porque ya suficiente evidencia tenemos de que cuando se ponen a experimentar, su vida entera está en riesgo. Y ahí es donde papá y mamá tienen un rol muy importante y transversal. Permíteme un momento. Bueno, algo que percibo en el ejercicio que hago como terapeuta de familia y de pareja es que hoy los padres en un gran porcentaje tienen temor de sus hijos. Es increíble y es asombroso. Y por eso no hay disciplina. Por eso tenemos chicos de 12, 13, 14 años que ya tienen llave, que pueden llegar a las horas que quieran. ¿Me entiende? Porque lo he visto. Los padres tienen temor de disciplinar. Es muy llamativo eso. Y no poner límites, porque hablando de formación de emociones, tiene que ver con poner límites y normas. Y no poner límites y normas en adolescentes de 12, 13, 14 años, cuando están en esa etapa de emancipación y la libido, el deseo sexual, la testosterona, está volando a mí. No poner límites allí. Es lo que estamos viendo, ¿no? Es lo que estamos mirando. Libertinaje sexual. El estallido social de este abril hizo 2 años. Fue lamentable ver en los noticieros como chicos adolescentes golpeando a la policía, quemando, tirando piedra, porque los padres tienen temor de ejercer disciplina en casa. Y permítame decir que esto tiene que ver mucho con la cabeza. Recordemos el orden. Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer. Y aquí hacer un llamado a los varones, ¿no? Yo a veces utilizo un lenguaje un poco que puede sonar crudo, pero el de las gónadas somos nosotros los varones, ¿no? Las mujeres tienen testosterona en menor grado, nosotros más, por eso hay barba, hombros anchos, voz gruesa. Dios dio esa voz grave para algo. Yo tengo 2 hijos, ya están casados, pero cuando estaban pequeños, yo de pronto estaba trabajando arriba, haciendo algo en el computador, y recuerdo que mi esposa les mandaba hacer algo, fulano, tal cosa, y yo no oía movimiento, ¿no? Entonces si mandaba a David y no oía movimiento, yo decía, David, oh sí, voy papá, y se movía. Claro. La voz gruesa, estoy graficando, estoy dando un ejemplo, y pasa por la cabeza. ¿Cómo? Por eso uno escucha y me dicen mujeres, me dicen, los hijos me respetan, él no dice nada. Recuerdo un caso de una parejita que atendí y ella me decía, vea, el niño llegó del colegio, delante de él me dijo, y él llegó al colegio, comió y dijo, mamá, ¿puedo salir con la bicicleta? No. Y la mamá orientada en la formación emocional, al niño de 12 años le dijo, mijo, primero las tareas. Y el niño fue a donde el papá, que estaba sentado en el sofá. Papá, ¿me deja salir? Vaya. Y el niño salió. La mamá está orientada, porque para formar emociones, los hijos deben saber que primero la responsabilidad antes que el placer. Y eso forma carácter. Y eso es auspicioso en el control de impulsos, en el desarrollo de la personalidad. Pero este papá está desorientado. Y les he de decir una cosa, cuando no hay criterios convergentes, le llamamos técnicamente en terapia de familia. Cuando padre y madre no tienen criterios convergentes, unificados,
Esos niños, sí, él se va contento con la bicicleta, pero ese niño se levanta confundido y va a tener problemas esa criatura. Por eso es tan importante que nosotros, los varones, asumamos el rol de cabeza que Dios nos dio, seamos cabeza para poder marcar un norte como es. Listo. Esa pregunta también es muy buena. Dice, basado en el ejemplo dado de David y sus hijos, ¿cómo podemos transmitir y proveer a nuestros hijos un adecuado manejo de emociones desde pequeños? Muy bien. Oh, perdón. No, dale. No, dale. No, yo pienso, pero me enredo, entonces mejor. Bueno, hablando de formación de emociones en los hijos, permítame hablarle de tres cosas para formar emociones en los hijos. Tal vez usted lo ha oído, pero hoy para mí eso es tan importante por dos razones. Una, porque soy padre de dos hijos y soy abuelo de dos hermosos nietos además. Y la experiencia de la vida, ¿cierto? La experiencia de la vida que uno ha tenido, en sus errores que cometimos con los hijos, en los aciertos, etc. ¿Cómo formar las emociones en los hijos? Número uno, hay que escuchar a los hijos. Los chicos que he atendido, a veces atiendo chicos que derivan del colegio, a veces atiendo. Y recuerdo una niña de un colegio grandísimo, allá en Villavicencio, esto hace unos 9, 10 años, una niña tiernita, 14 años, consumiendo marihuana. Así que comienzo a platicar con la niña, luego convoqué a los padres, y el asunto es, mayormente, y es una queja que tiende a ser un común denominador en los chicos adolescentes, es, mi papá no tiene tiempo para mí. Algunos me dicen, los veo el fin de semana, porque están trabajando por la mañana, por la tarde y algunos por la noche, ¿no? Entonces, hay que escuchar a los hijos para formar las emociones, porque cuando los hijos se saben escuchados, se saben validados en sus emociones. Es decir, ellos saben que lo que sienten, lo que piensan, lo que opinan, vale, porque la persona más importante que ha habido en casa es papá y mamá y me están oyendo. Entonces, escucharlos es importante. Además, eso fortalece lo que se llaman los autoesquemas, que son varios. El chico, el niño que se sabe escuchado, comienza a desarrollar un buen autoconcepto, ¿no? Una buena autoestima. Alguien una vez me dijo por ahí que eso de autoestima no se debía hablar. Lo dijo el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos un amor propio. Y yo no puedo, yo tengo que desarrollar una estima propia. Entonces, cuando el niño se sabe oído y escuchado, desarrolla una buena autoestima, un buen concepto de sí mismo, una buena autoeficacia, se sabe capaz de hacer las cosas, ¿no? Y va a ser un niño que va a poder controlar emociones, porque el niño que es escuchado por papá y por mamá tiene una nutrición emocional, una nutrición afectiva. Y eso es alimento para el corazón de ese chico. Es que a veces pensamos que ser papá es llevar el pan, y yo me encuentro eso. Le pregunto al varón, ¿cómo se califica usted como padre? Me dice, yo soy un buen padre. Cuéntame, porque yo llevo la comida, pago la pensión y mira a la señora, ¿verdad, mija? Compro el uniforme y hago esto. Ah, muy bien, está bien. Caballero, a veces hay maneras de saber qué tan involucrado está el papá. Recuérdeme, dime, ¿en qué grado está el niño y la niña? Y se quedan pensando, el hombre. Mija, ¿en qué curso es que están? Entonces piensa que ser papá es llevar la comida a la casa, pero ser papá es ir al colegio a la entrega de boletines. Yo le digo eso a los padres, porque generalmente es vaya mija, ponen una nota porque pasó algo en el colegio con el niño y va a ir la mamá. Y me dicen madres, cuando vienen a consulta, me han dicho en el colegio que si soy viuda divorciada. Me lo dicen así, pero no conocen a mi esposo. Entonces se da uno cuenta que esos papás no están involucrados con sus hijos. Formar emociones es escuchar a los hijos, formar emociones es aprovechar las emociones de ellos para conectarse. Te veo triste, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? Es ser empático con ellos, ¿no? Formar emociones es establecer principios, normas.
Pero la pregunta un poco dice, ¿cómo formar emociones a través del testimonio? Algo así preguntaban. Pues lo que hablaba hace un rato, ¿no? Si el niño reaccionó mal y gritó, yo lo voy a llamar al orden sin entrar en la gritería de él. Y le voy a hablar con firmeza y con autoridad. Voy a mostrar que yo gestiono mis emociones, ¿no? Que puedo gestionar sin ser agresivo con mi esposa. Ellos están viendo continuamente. Entonces, que yo pueda reaccionar, ¿no? Emocionalmente, adaptativamente en la familia y afuera. Y los hijos están viendo eso, ¿no? Entonces, lo primero que dije es una manera de formar emociones y lo otro, pues, por modelamiento, ¿no? Por modelado. Bueno, yo agregaría ahí que, claro, cuando uno ve los casos de la Biblia en relación a la familia, pues a veces ni esperanza le queda, ¿no? A mí me asusta cuando mantienen diciendo, no, el modelo familiar de la familia. Pues empecemos desde Abraham y Sara, pase por Isaac y Rebeca, coja a la familia de Jacob, ya hablamos de David, coja a Oseas, ¿no? Yo no sé por qué nunca le enseñan a los jóvenes a buscar esposa con Oseas. Pero bueno. Claro, uno queda como, ¿y ahora yo qué? O sea, ¿no? Yo creo que hay algo que hay que recordar con la escritura, ¿no? Y hay que recordar en la escritura que lo que vemos muchas veces en la escritura no es la forma perfecta de vivir. Que a veces lo que vemos bíblicamente en la escritura no es lo que debemos hacer bíblicamente. Y ese es un gran ejercicio que tenemos que hacer, porque la escritura también refleja es precisamente la necesidad de un Salvador, precisamente la necesidad de alguien que viniera a solucionar el problema del corazón. Es mirar los casos de la escritura y darnos cuenta que sin un Salvador no habría esperanza. Que aún el hombre que en algún momento se afirmó que tenía el corazón conforme a lo que Dios realmente quería, terminó siendo, y sí, yo también había llegado a la conclusión, David como padre es terrible. Absalón, siguiendo en la historia que nos acaba contando el pastor, duró 4 años en las puertas del palacio, endulzándole el oído a todos los que entraban, y David nunca se dio cuenta. Y ese es un claro ejemplo de lo que ocurre, ¿no? En el caso de Tamar y en el caso de Absalón y en el caso de David, David no salió a defender a su hija. ¿Cómo es posible que el rey no defienda a una princesa? ¿No? Entonces, la esperanza que tenemos que tener cuando vemos los casos de la escritura y que las familias no son lo que debemos imitar y debemos seguir, es que necesitamos un Salvador. Y esto no se trata de que vayas a la iglesia, que leas la Biblia o de que estés en los cursos de escuela de familia de nueva generación, me lo aprendí. Espero que me regalen el obsequio ahora. No, tiene que ver con que realmente en tu corazón, de donde salen todas las cosas, realmente esté Cristo. Y eso no quiero decir que es que yo ya sea el primero, no, por el contrario, ya estoy totalmente consciente de que si eso no está ocurriendo en mi corazón, difícilmente se lo voy a dar a mis hijos. Yo he encontrado a padres de familia cristianos luchando con la credulidad de sus hijos, pero ellos no son crédulos, pues, es decir, vení, te veían orar, te veían confiar en Dios, te veían con devoción, te veían con eso, y uno muchas veces ve que no. Entonces, ¿cómo estás esperando que tus hijos sí tengan algo que tú nunca ni siquiera tuviste? Les decía hace un momento el tema de la tecnología. Le estás enseñando a tu hijo que lo más importante es lo material. Le estás enseñando a tu hijo que la vida se representa y tiene significado si tienes lo material. Le estás enseñando a tu hijo que no importa qué cosas haya que dejar con tal de tener lo material. Si tú no tienes orden en tu vida, muchísimo más difícil va a ser transmitir ese orden. Entonces,
ante esa pregunta de cómo hacer para hacer Mira, si Cristo no está en tu vida, tienes un gran problema. Primero resuelve eso, que realmente en tu corazón reine Cristo y que realmente Él sea el que gobierne en tu vida. Y Él y a través de su Espíritu es lo que va a permitir que incluso te des cuenta de cosas que hacías y que no están bien. Les decía hace un momento, pedir perdón es una gran enseñanza para los hijos. Decirles, me equivoqué. Yo les digo a los padres en enero o febrero, pídale perdón a su hijo por el celular que le regaló en diciembre y recójaselo. Diré, hijo, me arrepiento, me equivoqué. Mi corazón materialista te llevó al materialismo, perdóname. Pero este celular me lo devuelves. Hay que pedirles perdón cuando la ira nos aborda, hay que pedirles perdón cuando no sabemos qué decir, hay que pedirles perdón cuando nos equivocamos y reaccionamos inadecuadamente y nos dimos cuenta de que cometimos un error o estábamos enojados, cansados. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? Que ellos perdonan más rápido. A mí me han dejado cuando dicen, sí, papá, tranquilo, todo el mundo se equivoca. Yo, bueno, wow, ya gané algo, pero si no está el amor de Cristo, si no está Cristo en tu corazón, si en tu corazón no hay eso, difícilmente vamos a poder darlo. El reconocer que nos equivocamos, ¿no? Yo quiero contar esta última, ya con esto termino. Bueno, no lo mencionaron, pero algunos saben que yo trabajo con el tema de suicidio. Una de las cosas que me he encontrado últimamente muy dramáticas en el contexto de la iglesia es jóvenes al borde del suicidio por padres cristianos que los tienen ahogados de las expectativas. Ahogados con unos estándares, y no solamente hijo de pastores, con unos estándares que tiene que ser esto, 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 que tiene que ser esto. Y en el fondo uno logra identificar que es que ese papá y la mamá tienen un problema serio en relación a por qué una persona se convierte o no se convierte. Tienen un problema serio en ese asunto de la soberanía de Dios en relación a los dones y los talentos. Tienen un problema serio en relación a los estereotipos de este mundo y los modelos de este mundo. Y son cristianos, van cada 8 días a la iglesia. Y diezman, ofrendan y están en todas las actividades. Tenemos que ponerle atención a eso. Tenemos que ponerle atención. Mire, si algo muestra la Biblia es que Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Y aunque anhelamos y soñamos con que ellos sean hijos de Dios, eso va a ser algo entre Dios y ellos. Y eso es algo que también tenemos que tener muy claro. ¿Cómo podemos aprender de esos casos de David? ¿Cómo podemos aprender del caso de Abraham, de Rebeca, de Jacob? ¿Cómo podemos aprender del caso de la Biblia? Coja Jueces para que usted también vea más a la familia. La necesidad de un Salvador en nuestro corazón. Primero debe estar en mi corazón para poder moldear realmente, modelar realmente la importancia del Salvador en la vida. Si no, Una pregunta final, ya para terminar la charla. ¿Cómo se puede reconstruir el concepto de familia en la mente y el corazón del niño cuando viene o proviene de una familia disfuncional o ausente? Bueno, es una pregunta interesante. Cuando hablamos de familia disfuncional, ese prefijo dis habla de anomalía, una familia que funciona anómalamente. Y como decía ahorita Snyder, de la necesidad del Salvador.
todos, absolutamente todos, en mayor o menor grado, padecimos alguna disfunción en la familia. ¿Me entiende? Alguna situación. Hay cosas que no son tan notables y no llegan a generar cierto trauma. En otros casos es mayor. Yo creo que hay que presentar siempre el modelo de familia. ¿Cuál es el modelo de familia a la luz de la palabra? La palabra desde el principio nos muestra, ¿no? Varón y hembra. Fíjese que marca una jerarquía en Génesis, ¿no? Tu deseo será para tu marido. Y tómese esa palabra jerarquía en el buen sentido de la palabra. Aquí no estoy pensando en el coronel del batallón y el... No, no. Estoy pensando en esa jerarquía como el hombre que es cabeza para proteger, para pastorear, para amar, ¿no? Entonces, comenzar desde allí, ¿no? El Génesis, y aquí vale la redundancia, el Génesis muestra cuál es el Génesis de la familia. Para que nosotros, la familia en la iglesia, y los niños puedan ser sanos. Y la clase hay que, la enseñanza hay que adaptarla para ellos, los textos, ¿no? Lo que ustedes manejan, de qué es una familia a la luz de la palabra, ¿no? De qué es un padre, qué es una madre, cuál es la responsabilidad de los hijos para con los padres. Porque uno encuentra, por supuesto, me encuentro con personas que me dicen, ya hombres de la edad mía, mayores aún, cuando les pregunto, porque traen alguna situación con su hijo, les pregunto, ¿tú abrazas a tu hijo? Y dicen, yo nunca hice eso. Me dicen, en casa nunca papá me abrazó. Me dicen hombres, ¿no? No tengo en mente, me dicen, que nunca que no tengo en mente que me haya dicho, te amo. Entonces, hay que mostrar cuál es la familia a la luz de la palabra, cuál es la función del hombre como padre y como esposo, de la dama como madre, como esposa y de los hijos. Y mostrarle a esos niños, hoy hay que hacer, yo creo que este principio que está en la Biblia, varón y hembra los creó, debe ser transversal hoy a la educación de los niños en la escuela dominical. Cuando yo soy de cuna cristiana, entonces yo hace más de 50 y pico, desde que tengo uso de razón, voy a la iglesia, ¿verdad? Así que en esa época, pues digamos que hablando de la historia, por ejemplo, de David, ¿cierto? Nos contaban lo de que mató a Goliat de hasta ahí. Hoy es necesario, por ejemplo, mostrar que que Saúl había dicho que el que matara al Goliat, al valiente, le daría a su hija, ¿no? Y hoy es necesario mostrar esos matices a la luz de la palabra. Y por eso, y hablando de los niños, porque están hablando de familia disfuncional, por eso es tan importante hoy que ojalá quien dé la clase en la escuela dominical a los niños, ojalá sea una pareja. Tan importante. En nuestra iglesia procuramos hacerlo, no todos lo tienen, pero tenemos unas parejas, porque los niños necesitan ver eso también. Entonces, poderles adiestrar, poderles enseñar, orar por ellos, y bueno, confiar que el Señor va a traer sanidad a sus vidas, a sus mentes, a sus corazones, de tantas cosas que un niño puede sufrir, ¿no? La pregunta implica una falsa esperanza que a veces nosotros vivimos alimentando. Y es el hecho de que creemos que si tenemos una familia perfecta, ellos tendrán una vida perfecta. Y tenemos la idea muy marcada de que así como nosotros no la tuvimos, porque curiosamente yo soy el caso contrario. Yo soy hijo de un padre que abandonó. Y por la gracia y la gloria de Dios, hoy mi papá se ha convertido, tiene otra familia que ha podido redimir y ha podido levantar.
Y, y sí, es difícil, ¿no? Hay cosas que uno tiene que luchar mucho. Ah, a mí me ha costado mucho ver a Dios como un padre bueno, un padre que cuida. Eh, Predicaciones como la tuya en la primera jornada de un padre que cuida para mí son todavía motivo de- de interiorizar y de creer. Sí, es verdad. Eh, y yo hasta noto la diferencia cuando veo una persona adulta que ha tenido un papá y una mamá y una estructura familiar mucho más establecida. Sí, yo noto muchas cosas en su carácter, en su forma de ver, en su forma de pensar, en su forma de hablar, que yo digo, sí, yo no tengo eso. Pero también, y tal vez por eso lo traigo a colación, porque si hay algo hermoso que tiene la escritura es que me muestra que Dios escribe sobre renglones torcidos. No importa qué familia tengas, no importa qué familia te tocó, porque a nuestras iglesias llegan muchas familias quebradas. Nuestras hermanas en la iglesia, muchas de ellas son mujeres que le ha tocado levantar los hogares solos. Y siempre pienso cómo se sentirán ellas cuando les dicen que el hombre sea la cabeza, que el hombre... Y sí, a mí me ha tocado, hermano, ¿y qué hago si a mí me toca ser el hombre en la casa? No perdamos la esperanza en el ideal. No dejemos de proclamar que hay un diseño, no dejemos de proclamar que hay una estructura, no dejemos de defender eso. Pero recordemos que ahí no está nuestra esperanza. Ahí no va a estar nuestra esperanza. Nuestra esperanza debe estar en aquel que escribe sobre renglones torcidos. No importa de dónde vengamos, no importa qué familia tengamos, no importa incluso que seamos. Dios es soberano, Dios tiene el control, Dios es bueno. Dios va a hacer con nuestros hijos lo que Él quiere hacer. Una de las cosas que a mí más me impactó en el seminario, de las muchas que viví, recuerdo mucho una conferencia de un hermano, se llama Timothy Savage. Él estaba hablando sobre el sufrimiento en la carta de los Corintios, particularmente. Y recuerdo mucho toda la semana, era un seminario especial, el día viernes, él contó su testimonio y él dijo, yo soy hijo de cristianos. Mi papá era pastor y cuando yo fui joven me rebelé, boté todo y me rebelé. Y mi papá oraba, me llamaba, me perseguía, pero yo era grosero, arrogante, me rebelé, no quise nada, me fui para el mundo y le di vuelta al mundo y me gasté todo lo que me habían dado. Mi papá se murió. Y a él se le quebraba la voz diciendo, ¿cómo me hubiese gustado hoy en día que mi papá me viera recorrer el mundo enseñando la palabra? Y claro, yo me puse en el papel del papá y he escuchado a muchos papás cristianos. Y sí, qué gozo más grande no sería ver a sus hijos convertidos en hogares totalmente llenos de la gloria de Dios, con vidas dedicadas al Señor. Qué cosa más gloriosa no sería ver ese fruto en la existencia, ¿cierto? ¿Y qué si no lo vas a ver? ¿Y qué si después de 20 o 30 años de que tú te hayas ido, el Señor definitivamente toma decisión sobre la vida de ese joven o esa joven y hace lo que Él quiere hacer con ese joven y esa joven y tú ya no estás? Nuestra esperanza, y lo digo como padre con temor y temblor, mis hijos todavía están pequeños, todavía van donde yo voy, todavía se quedan donde yo me quedo, todavía hacen lo que yo quiero que hagan, con temor y temblor. Y no me los pinte adolescentes porque no los quiero todavía adolescentes. Para mi hijita soy su único amor y así me voy a quedar. Así que con temor y temblor.
Si el Señor no quiere que yo vea el fruto, dejaré de confiar que el Señor tiene control de mis hijos. Dejaré de creer que en Él es el que los cuida, que los protege. No. Ahí es donde debe descansar nuestra confianza. Nuestra confianza no debe descansar ni en el modelo, ni en la estructura, hermanos, ni siquiera en los métodos. Sea responsable con ellos, porque le van a demandar por eso. Sea fiel en eso, pero que su esperanza no descanse en eso. Que su esperanza esté en un Dios bueno y soberano, que tiene control de la existencia. Y que así como a usted y a mí nos llamó cuando menos lo imaginaba, Él lo va a hacer con ellos. Que en este mundo le están enseñando muchas porquerías, que en este mundo no sé qué, que este mundo sí sé dónde, que este... No, entonces creémosles una burbuja y los tenemos aquí encerraditos y que no hablen con nadie, que no se relacionen con nadie, porque es que tengo que cuidar. Hermano, ¿acaso Dios no le ha enseñado a usted a desaprender para aprender? ¿Acaso a usted Dios no lo ha metido en pruebas para quitarle tantas cosas que veníamos con nosotros? ¿Acaso no le ha quitado incluso aquellas cosas que usted defendió con tanto ahínco? ¿Por qué cree que no lo va a hacer con sus hijos? Que nuestra esperanza esté en el Salvador, que nuestra confianza esté en su obra, en su llamado, en su amor y en su bondad. No en nosotros, no en nuestra estructura, no en nuestros métodos, no en nuestras formas. Somos fieles a ellos porque nos demandan eso, pero nuestra esperanza no está en eso. Él es el que realmente es el padre de mis hijos. Él es el buen pastor que cuida de sus ovejas y que Él es, en últimas, el que tendrá control sobre la existencia. Hermano, muchas gracias. A ti. Creo que hemos aprendido, hemos podido reflexionar. ¿Y qué tal si damos un aplauso a ellos por la gratitud? Pero antes de irnos, quisiéramos orar por las familias. Quisiéramos orar. Yo creo que Dios nos ha hablado, ¿cierto? A mí me ha hablado. ¿Qué tal, Pastor, si nos diriges una oración por las familias que hacen parte del instituto, que están aquí representadas, tal vez no todos tenemos con nuestras esposas, con nuestros hijos, pero aquí estamos en representación de cada uno de ellos. Así que pasa, oremos por. Padre, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Amén. Porque todas las cosas en ti subsisten, Señor. Gracias por este tiempo donde hemos hecho énfasis en la familia. La familia, Señor, que está en tu plan eterno, en tu propósito. En tanto la palabra dice, en ti serán benditas, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Tu plan es salvar la familia, alcanzar la familia, Señor. Por eso tu palabra dice que la casa será salva. Dios de los cielos, tú conoces nuestras imperfecciones como padres. A veces traemos pautas transgeneracionales, algunas nocivas, de nuestros ancestros, y las replicamos en casa, Señor. Que el Espíritu Santo nos pueda mostrar, nos pueda iluminar con tu palabra. ¿Qué cosas debemos dejar, Señor? Aquellas cosas que no sirven. Como decía el hermano Schneider, desaprender algunas cosas que no bendicen hoy día. Danos la sabiduría. Mira la vida de cada hermano, cada hombre, cada mujer, en su calidad de padre. Que tu sabiduría esté sobre nosotros. Necesitamos mucha paciencia, mucho amor para levantar, para criar, para direccionar a nuestros hijos. Oramos por ellos para que los guardes, para que los bendigas. Confiamos en tu palabra que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Confiamos que esa palabra que ha sido sembrada va a germinar y va a dar un fruto de vida eterna. Permítenos ser familias sacerdotales,
Esto es familias del reino, familias para ti, Señor, que te honran, que a pesar de nuestras disfuncionalidades, de nuestras fallas, de nuestros pecados, de nuestros errores, tengamos siempre el deseo de honrarte, de amarte. Que nuestros hijos puedan ver en nosotros como esposos la imagen tuya, a pesar, Señor, de nuestra humana debilidad, pero que puedan ver en nosotros ese hombre amando a la esposa, como dice la palabra, como Cristo ama a la iglesia. Y que puedan ver a esa dama, Señor, con el carácter que tú esperas de la iglesia, el respeto hacia ti, la obediencia hacia ti. Confiamos en ti, Señor, esperamos en ti. Confiamos que nuestra casa se está levantando sobre la roca. Amén. Y a pesar del modernismo que ya pasó y ahora estamos en el posmodernismo y cualquier corriente más filosófica que venga, confiamos que la casa no caerá porque está fundada sobre la roca. Ayúdanos como hombres a ser fieles a nuestra esposa. A la esposa también ayúdale a ser fiel al esposo, a amarnos como tú lo deseas, como tú lo quieres. Alcanza a las familias, salva a las familias. Oramos por la familia de cada congregación. Tú sabes los problemas. Mira cuántos chicos tenemos en las iglesias hoy desorientados en su identidad sexual. Niños de 10, 11, 12, chicos de 13, en fin, confundidos, Señor, que han sido levantados, que los presentamos como pastores en el altar. Ten misericordia, restaura la familia, alcánzanos, Señor, que podamos ser obedientes a tu palabra, que podamos tomar los principios bíblicos y poner la esperanza en la roca, la esperanza en ti, Señor. En ti, en tu simiente, en Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. Y declaramos que nuestra casa no caerá, sino que permanecerá. Vienen las lluvias, los vientos, los ríos, como también van sobre el que fundó la casa sobre la arena. No estamos ajenos a tantas cosas, pero confiamos que la casa no caerá, porque está fundada sobre el cimiento inconmovible, sobre Cristo. Alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias nuevamente. Un aplauso.